Hola a todos, a todas, bienvenidos a esta nueva entrevista del archivo AINI, del proyecto AINI. Hoy nos acompaña Camilo Vargas Pardo. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Es doctor en estudios romances españoles por la Sorbona de París y en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Amazonía, en modalidad cotutela internacional. También es magíster en literatura y profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana en Bogotá. Su tesis doctoral se concentró en las relaciones entre las tradiciones orales y las producciones literarias de dos autores indígenas contemporáneos de la región de la Amazonía. Camilo ha publicado diversos textos sobre literaturas indígenas, entre los cuales destaco primero Literaturas Indígenas, Etnotexto y Oralituras, un corpus en constante redefinición. Sobre este artículo nos concentraremos hoy en esta entrevista. Otro artículo que destaco es Literaturas Indígenas en Colombia, enfoques y desenfoques, para afinar una mirada historiográfica, y Palabras que se cantan, palabras que se bailan, entre otras publicaciones. Camilo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, esta conversación para el archivo AINI, y empecemos directamente con la primera pregunta. La primera pregunta es, en tu proceso como investigador, ¿cómo llegaste a las literaturas indígenas? ¿Cuál fue el punto de inflexión, la experiencia, diálogo, hallazgo que te llevó a investigarlas? Cuéntanos, Camilo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de poder contribuir en algo en la construcción de este proyecto, pues muy importante. Eh, y bueno, para responder a tu pregunta, pues aprovecho para decir que bueno, me agrada empezar por esta parte anecdótica porque nos permite ubicar pues eso que tanto hablamos en la academia, ¿no? Como nuestro lugar de enunciación. Entonces, pues muchas de las opiniones, de los conceptos que de pronto visitemos en esta conversación, pues tienen eh, una, bueno, una historia, eh, y pues están sujetos como una visión personal que pues también es una visión dinámica que va cambiando, y lo que está en esos artículos pues seguramente también pues va tomando como nuevos espectros de análisis y nuevas configuraciones. Entonces, eh, pues como tú lo decías en la presentación, yo estudié literatura eh, en una universidad en Bogotá. Yo soy bogotano, eh, y en ese, digamos que en la carrera, digamos, estas preguntas iniciaron de la mano de los viajes. Eh, entonces, digamos, mi carrera en ese momento tenía un enfoque pues muy eurocéntrico, y en esas asignaturas que nos iban presentando textos pues de las vanguardias europeas, de las tradiciones clásicas grecolatinas y bueno, una cantidad de textos. Eh, Cada vez surgía, digamos, la pregunta sobre digamos, las expresiones de América Latina, como también en una especie de necesidad de reconfigurar identidades y procesos, pues, como de construcción de identidad también muy propios. Entonces, sí, más o menos en el año 2004, por cuestiones anecdóticas, yo hice un viaje a Leticia, eh, en el Amazonas colombiano, en el trapecio amazónico, y digamos de manera paralela, yo estaba leyendo
la novela de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, que como tantas otras novelas de estos autores latinoamericanos, pues tienen como esa búsqueda y eh, y esas imágenes pues de, de esas realidades pues diversas, plurales, donde el mundo indígena pues tiene digamos como unos elementos significativos importantes. Eh, Mientras que yo iba leyendo pues esta novela, que es la historia de un etnomusicólogo que viaja desde Nueva York hasta hacia la selva amazónica venezolana, y se va encontrando pues con una serie de realidades, con un viaje a la semilla, como lo plantea Carpentier en otros textos, pues yo iba casi que reproduciendo esas trayectorias y, y digamos, reconociendo realidades pues que para mí eran completamente nuevas, y eso tiene que ver con esos procesos de invisibilización de los mundos indígenas, de las culturas, de las subjetividades, de las identidades indígenas. Entonces, pues para mí fue un encuentro maravilloso tener allá, digamos, la oportunidad de, pues, por un lado reconocer, digamos, andar por esos paisajes e ir conociendo sus gentes y intercambiando con algunas personas indígenas. Entonces, eso fue un referente y de ahí en adelante empecé a visitar y a construir toda una trayectoria académica y una trayectoria también vital, muy, muy vinculada al trapecio amazónico y a las culturas indígenas y, digamos, a las personas con las que yo comencé a compartir allá. Entonces, pues más adelante yo para la tesis de maestría planteé un trabajo sobre mitología ticuna. Y bueno, el ticuna es un etnónimo que es como en muchos casos un etnónimo impuesto. Los ticunas se reconocen como maguta, eh, y en ese proceso pues ya yo vivía ya casi un año rastreando algunas versiones de mitos ticuna, o para hacer la claridad y problematizar el término de mito, pues de historias de origen del pueblo maguta. Y en ese proceso pues también me encontré inmerso en una serie de tomas de ayahuasca, eh, que en principio no tenía ninguna relación con mi búsqueda sobre lo ticuna, pero que después en el momento de la escritura de la tesis, que fue orientada pues por una profesora que aprecio mucho y que, digamos, me dio unas directrices muy, muy importantes para mí en ese momento, que es Betty Osorio. eh, entonces, en ese acompañamiento del proceso de escritura, pues comencé a ver que pues en la investigación, en el campo que yo estaba explorando desde los estudios literarios, pero yendo un poco hacia la relación pues vívida con las culturas orales, y por ahí, digamos, meterme un poco con la antropología, me di cuenta que esas esas trayectorias pues que confluyen en una investigación, es bonito poderlas articular y poderlas entender en esas conexiones y en esas relaciones que si bien en un momento parecen de pronto aleatorias o sí, esporádicas, pues después cobran mucho sentido. Entonces, fíjate que, pues digamos que ahí está muy presente también un contacto pues con la cultura, con el medio, digamos, con el ambiente, con la naturaleza, con el paisaje, y de ahí pues también con las plantas.
y, y en ese proceso pues se abría como una perspectiva de búsqueda que continuaba indagando sobre esos procesos identitarios y la manera como se han configurado pues en toda América Latina o la Yala, y también el modo en que pues las iba yo entendiendo en mi caso particular, ¿no? Eso fue, digamos, un paso inicial que inició pues con un viaje que cambió mi vida, que me conectó con el Amazonas y, y bueno, y ahí digamos que continúa una búsqueda que sigue, sigue digamos, hasta el día de hoy muy, muy viva. Camilo, en tu respuesta es bien interesante el uso de la palabra trayectorias. Eh, Hablas de trayectorias por las lecturas que hiciste. De hecho, Carpentier en esta obra que mencionas hace una trayectoria, como tú lo dijiste. Eh, pero tu proceso de investigación también ha sido una trayectoria y justamente esto nos conecta con la siguiente pregunta, porque en muchos de tus estudios tú analizas y haces evidente las trayectorias que ha tenido, para usar la palabra que tú enfatizas, las trayectorias que ha tenido la crítica literaria colombiana, ¿no? Como tal, unas trayectorias que han invisibilizado a estos mundos indígenas que ya mencionaste, con los cuales entraste tú en contacto en estas trayectorias de las que nos has hablado. Entonces, la pregunta concreta es, en uno de tus artículos, Camilo, mencionas que, abro comillas, en el campo de los estudios literarios existe un desconocimiento casi total de las tecnologías de la memoria y de los géneros discursivos que aún hoy existen entre los pueblos originarios, así como de sus cualidades, recursos estéticos y de los saberes que estas palabras guardan. Ahí cierro la cita. Y ahora viene la pregunta. Camilo, ¿puedes mencionarnos algunas de estas cualidades más notables que tienen este tipo de géneros y que han sido ignoradas, no reconocidas por esta crítica literaria? Bueno, yo estaba pensando, y para complementar y conectar como con la intervención anterior, en cómo en la crítica literaria y el modo en que la aprendíamos, digamos, sobre todo en el momento en que yo hice la carrera, pues había esa influencia pues del estructuralismo y del postestructuralismo, pues un poco, en menor grado. El formalismo ruso, el estructuralismo y el postestructuralismo estaban como muy presentes. Eh, Toda esta, digamos, ola de los estudios culturales eh, llega después, digamos, en mi caso, pronto en la maestría, y haciendo una revisión de el modo en que yo me sentía estar relacionándome con los textos, yo sentía que era algo muy, eh, digamos, sí, muy rígido, donde la identificación de estructuras más allá como de una concepción más amplia del lenguaje, digamos que no me era suficiente. Y cuando comienzo a indagar en los textos, pues que habían elaborado pues críticos y bueno, poetas, escritores, y comienzan, digamos, a aparecer esas preguntas. Estoy pensando en Jorge Salamea, sí, cuando dice que, digamos, la poesía de los pueblos no puede entenderse como desde la noción del subdesarrollo. Eh, y bueno, también por el texto de Hugo Niño,
literatura de Colombia, literatura aborigen de Colombia, también, digamos, cuando yo conocí ese texto también fue como muy, muy diciente, eh, de cómo, pues, de cómo continuar esa búsqueda y, digamos, superar el campo, digamos, del estructuralismo por un lado, en el sentido de los límites que implica la página misma en sus relaciones pues, con la palabra viva. Entonces, de algún modo, estos textos que empiezan a aparecer en estas búsquedas de estos autores que desde la antropología o desde la crítica literaria, pues hacen un trabajo muy importante por visibilizar esos corpus, y pues luego también toda la búsqueda pues teórica para argumentar y visibilizar digamos, justificar la necesidad de entender como ese gran debate sobre, digamos, los paradigmas identitarios de las sociedades latinoamericanas, eh, comienzan como un poco como a motivarme a, digamos, como reinventar un poco los esquemas metodológicos que se me planteaban desde los estudios literarios y desde la crítica literaria, ¿sí? De cómo ir en búsqueda de esa palabra viva, de la oralidad, de entender los mecanismos a través de los cuales en contextos muy, muy específicos, pues hay una cantidad de cosas que se presentan, ¿no? Relacionadas eh, con los preceptos culturales de las sociedades que en sus transformaciones y en su modo de afrontar digamos, los choques del intercambio cultural asimétrico con las sociedades hegemónicas y con la configuración de los estados nacionales, pues se presenta, digamos, como un terreno de estudio, pues completamente nuevo para mí y siento, de algún modo, para el campo de los estudios literarios. Entonces, un poco, pues digamos, mi experiencia y mi búsqueda fue buscar ir al contacto y, digamos, a la vivencia y a la interacción y a la vivencia de estos contextos orales, de estas situaciones de enunciación de la palabra. Tiene toda una concepción del lenguaje, pues que sobrepasa el estudio estético del lenguaje literario, que era pues el rollo en el que yo estaba, pues digamos, por la influencia, digamos, de mi carrera en estudios literarios. Entonces, en eso, pues en esas visitas a Leticia, empecé pues a asistir y a compartir y a vivenciar, digamos, escenarios de festejos rituales, eh, donde pues uno ve esas tecnologías de la memoria y del pensamiento muy vivas y muy eficaces también. Un caso pues, específico, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver pues, con los bailes rituales entre la gente de centro, que digamos es un grupo cultural de distintos grupos étnicos que se caracterizan por el uso ritual de la coca, del tabaco y de la yuca dulce. Ellos se autodenominan gente o esencia de tabaco, coca y yuca dulce. Y digamos que en toda en su calendario ritual, pues aparece, digamos, el canto, eh, y
y digamos otros elementos donde uno pues alcanza a percibir ese poder y esa fuerza organizadora de la palabra en estos contextos y pues también su diferencia pues de ese plano pues de análisis literario. Me acuerdo un compañero en un momento, pues a mí me preguntaba, ¿no? Pues, ¿usted qué hace acá? ¿Usted qué estudia? Yo decía, literatura. Ah, pero ¿qué es eso? Y esa pregunta siempre me llevaba como a unas disquisiciones donde me encontraba pues siempre muy interpelado y me encontraba en dilemas pues muy grandes. Entonces, uno de los compañeros que recuerdo que me hizo esa pregunta, él me decía, sí, usted estudia, digamos, la belleza de la palabra, pero digamos, para mi abuelo, por ejemplo, una conjura eh, en Huitoto o en Murui, pues digamos, el término sería jira. Un jira es, eh, una composición que tiene un uso ligado pues, a la curación. Entonces ahí pues se me planteaban pues unos campos bien diferentes y casi que pues difíciles de reconciliar en el campo, digamos, de análisis y de estudio y desde la academia. Eh, entonces, entonces darse cuenta que hay todo un sistema pues de conocimiento y unas tecnologías pues realmente muy codificadas, unos géneros verbales también muy codificados con unos esquemas de composición pues también eh, eh, y con una función performática que tiene una relación con, pues, eh, con la búsqueda de ese bienestar, con la certeza de que la palabra pues, afecta, transforma, transgrede, cambia la realidad, funde la realidad también la puede transformar. Entonces en el baile pues se presentan una cantidad de elementos, eh, pues todos muy relacionados. Digamos que en ese entretejido, eh, digamos que el estudio de una línea, digamos, puede ser cantos o puede ser, digamos, coreografía o puede ser plantas o alimentos o indumentaria ritual, eh, realmente a una concepción muy compleja del lenguaje en relación con el medio natural y con las configuraciones de los preceptos culturales de estas sociedades pues que son magníficas. Entonces, pues por ahí uno puede, digamos, acceder, ¿no? Géneros verbales, entonces ahí están los cantos, rúa, pero dentro de los cantos hay cantos de amanecida, cantos de medianoche, cantos de cierre, digamos, sí, de amanecida, eh, que son, digamos, es un momento muy especial también del baile, ¿no? Donde digamos, todos los cantantes están con unas coreografías diferentes eh, y en su coreografía están, digamos, eh, generando pues una conexión con esas historias de origen que de algún modo se están actualizando en esas dinámicas donde la oralidad en muchas formas está digamos, presente y digamos, están siendo, ¿no? Están operando. Eh, y allí hay una cantidad de códigos que uno alcanza a percibir, pero que, digamos, es muy difícil de llegar como a ese entretejido y esa comprensión. Entonces, por ejemplo, en uno de esos bailes, en un baile de cierre,
baile de amanecida, digamos, que ya es, digamos, ya en la madrugada, están estas coreografías donde se baila el recorrido interior de la casa de conocimiento de la Maloca, y también el espacio exterior. Entonces yo veía un cantor amigo y él mirando eso de momento, estaba leyendo toda esa expresión, todo ese movimiento, toda esa coreografía, todos esos cantos y otros elementos, ¿no? Porque también se leen, digamos, los elementos, eh, sí, digamos, atmosféricos, de comportamiento social, de ambientes, de humores, de presencias, en eso que pues, otros autores pues, han hablado pues, como de una cosmopolítica, ¿no? Entonces son momentos de interacción y de negociación con distintos planos de la realidad eh, y de la comprensión pues, de ese tipo de interacciones. Entonces este compañero decía, él estaba viendo una serpiente, la serpiente ancestral, la voz ancestral. Él en un momento dice, ahí ya lo atrapó. Sí, era como dos palabritas, pero para mí eso significó, digamos, toda una lectura de unos elementos pues, que sobrepasan ampliamente el terreno, digamos, de la palabra escrita. Y bueno, y por ahí pues distintos elementos, ¿no? Es como para hablar de los bailes, pero también cada cultura tiene pues sus propias dinámicas y sus propias tecnologías de la memoria y del conocimiento que les permiten pues actualizar esos preceptos, esos valores culturales que se construyen de manera compleja a través de distintos usos, pues digamos como muy controlados también de la palabra en tanto elemento que forma cuerpos y que forma cuerpos individuales y sociales, y que pues digamos tiene toda una estructura. Entonces en eso yo creo que estamos digamos todavía muy lejos. Por un lado pues por el desconocimiento de las lenguas nativas o minoritarias y de todos los componentes, digamos, culturales, simbólicos que están, que convergen allí y que pues realmente expresan y muestran sistemas de pensamiento pues muy complejos con los que hasta ahora estamos como realmente tratando de entrar en diálogo y entrar en interacción y darles, digamos, un lugar en este panorama de crisis ecológica mundial que pueden ser, digamos, lugares de generar conocimiento, pues muy elocuentes y muy importantes para reflejarnos y para, digamos, comprendernos, ¿no? Eh, y en eso yo creo que hay, digamos, mucho trabajo por hacer. Creo que, digamos, estas categorías que se han ido construyendo desde la teoría, desde la crítica literaria, pues han tenido una función pues muy importante, pero hay, digamos, un peligro ahí también, hay un riesgo, es decir, la tarea no es casarse con una categoría, sino que, digamos, el conjunto de estos conceptos, pues, nos permitan entender un debate en el que, pues, justamente estas expresiones y estas, digamos, culturas, pues, han tendido a invisibilizarse y a homogenizarse. Entonces, los indígenas, las literaturas indígenas, los etnotextos, entonces son de todas maneras categorías problemáticas que tienen que revisarse y que de acuerdo a cada tipo de expresión digamos, de corpus que uno, pues, con el que uno está interactuando, pues van a
emerger seguramente términos y concepciones como más precisas y mejor contextualizadas, mejor situadas. Camilo, sí, yo creo que tu respuesta siempre mencionaste algunos términos que escribí aquí y que fueron fundamentales para entender tu planteamiento, y es abrir la crítica, mencionaste en algún momento. También mencionaste superar, el verbo superar el campo. Mencionaste específicamente el estructuralismo cuando hacías mención a lo que habías estudiado en el pregrado. Hablaste también de reinventar, ¿no? Entonces, abrir la crítica, superar, reinventar, y según lo que nos cuentas, esta reinvención y esta superación, tú la encontraste cuando tuviste contacto con estos textos, digamos, cosmopolíticos, donde hay estas continuidades y estas presiones y estas fricciones entre diferentes mundos, ¿no? Esto te llevó a reinventar los métodos de investigación. Y justamente esto conecta con la siguiente pregunta, porque tú has estado, en tus estudios has estado muy preocupado por los marcos de investigación, marcos de lectura y marcos de interpretación de este tipo de textos. Y has tratado de ayudarle a los lectores y a los investigadores de ubicarnos en esta cuestión historiográfica, ¿no? Entonces aquí viene esta pregunta. En uno de tus trabajos mencionas tres conceptos que a su vez son formas de investigar, entender y organizar historiografías literarias. Hablas de, primero, literaturas indígenas; segunda, etnotextos; tercero, oralituras o textualidades oralitegráficas. La pregunta concreta es, ¿en cuál de estos tres conceptos reconoces más potencial para investigar textos indígenas y por qué? Y conectada a esta pregunta, ¿hay algún término alterno a estos que esté surgiendo en la actualidad dentro de los debates críticos, Camilo? Vale, pues en el trabajo de investigar y de situar el debate, pues de una investigación y del análisis de un corpus que uno se plantea, pues claro, es indispensable eh, pues acercarse a los referentes y a los autores pues que han dado luces al debate mismo. Entonces, claro, ahí están pues los trabajos de Hugo Niño con el etnotexto, de Juan Adolfo Vázquez con literaturas indígenas y de Miguel Rocha con las literaturas oralitegráficas. Pues digamos que eso tiene también como su cronología. Lo más reciente, pues pensando en estos tres casos, pues es el trabajo de Miguel Rocha, que pues es un trabajo que a nivel de visibilización de los corpus ha sido muy importante. Esa compilación bueno, él habla de literaturas indígenas y oralituras que hace para la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas. Es un trabajo realmente clave, muy importante. Y a nivel conceptual, pues de nuevo, pues aparece esa intención y esa necesidad de abrir la perspectiva de lo literario entendido desde, digamos, que no esté ceñida, digamos, a la escritura alfabética, eh, sino que pueda integrar la oralidad, las lenguas nativas, sus géneros discursivos y las formas y las tecnologías y las expresividades gráficas pues, que están presentes en estos entornos culturales y que, como lo decíamos, están interconectadas con esas tradiciones orales que en la apuesta de varios de los autores indígenas contemporáneos, pues vienen a ser digamos, actualizadas eh, y, digamos, a presentarse de una manera
pues, que están reivindicando la procedencia oral y las raíces en las tradiciones orales pues de sus búsquedas expresivas, en donde pues también hay toda una apuesta pues poética y una necesidad pues de innovación. Entonces, eh, sí, en ese artículo lo que yo veía es que de todas maneras en ese ejercicio pues de categorizar cada uno de los autores de acuerdo pues al debate, digamos, teórico, va posicionándose, pero también va mostrando de algún modo los sesgos interpretativos pues que el desarrollo del debate hasta ese momento pues no le permitía sobrepasar o superar. Entonces, yo creo que, digamos, son categorías muy importantes, digamos, para entender ese debate. Pero creo, como te lo decía hace un momento, que digamos, el terreno de la literatura indígena en la academia corre el riesgo, pues, de estabilizar a partir de estas categorías unas dinámicas que, digamos, son muy cambiantes y que realmente son operativas en contextos muy específicos. Entonces, que digamos que es un poco el llamado a situar muy bien, digamos, cada situación o cada expresión o cada textualidad con la que uno se encuentra para poder entrar a buscar esos términos eh, que pueden ser elocuentes y que pueden ser esclarecedores pues, como del fenómeno. Entonces, por ejemplo, sí, digamos, cuando yo empecé el trabajo, para mí, digamos, el asunto de las literaturas indígenas era un asunto que había que posicionar y que repensar, y la categoría de literatura tenía que, digamos, abrirse eh, a a unas formas de comprensión pues, que no estuvieran ceñidas a la tradición occidental y a los géneros literarios pues, de la tradición occidental. Pero digamos, leyendo y hablando con la gente, hablando con antropólogos, con mis tutores, pues claro, aparecen pues esos dilemas eh, y esos riesgos de casarse con una categoría. Eh, hay un autor mazateco que plantea pues de una manera muy interesante la cuestión. Él dice, bueno, literaturas indígenas es un concepto pues exógeno, es extranjero, y eso responde pues como un fenómeno global donde pues nuestras expresiones tratan de ponerse en relación pues con unas discusiones y con unos debates de unas esferas pues de la academia, de esa tradición digamos eurocéntrica que empieza a verse desde otras perspectivas en su relación y en sus digamos convergencias con otras tradiciones, pero es un término que, digamos, no es representativo de nuestras expresiones. Entonces, él habla de literatura comunitaria mazateca y allí comienza a hacer, digamos, una serie de taxonomías, si se quiere, de distintos tal, donde en la traducción uno puede ver que hay palabra de consejo, palabra de formación, palabras antiguas, y que hay toda una taxonomía y una clasificación de las formas discursivas en las que ese arte verbal se presenta para el caso. Entonces, Juan Gregorio Regino plantea esta
para mí fue elocuente y pues como que me permitió esclarecer esas, pues como esos límites de una categoría pues que en un principio me parecía que había que defender dentro del campo de los estudios literarios y como la literatura indígena. Entonces él dice literatura indígena, sí, interesante el fenómeno, pero no nos representa. Nosotros hablamos acá de una literatura comunitaria mazateca y dentro de esa literatura pues hay una serie de géneros discursivos, de formas de expresión de la palabra que son nombradas en la lengua y que para él están pues como muy bien identificadas, eh, que hacen parte digamos, del arte verbal de este grupo y que están conectados con una, también como con un horizonte pues muy espiritual, si se quiere, desde su cosmovisión. Entonces, pues ahí se presenta, digamos, otro gran dilema, otra disyuntiva, ¿no? Digamos que a veces en el terreno de los estudios literarios y de la academia, estos componentes relacionados con las espiritualidades y las creencias y las cosmovisiones, pues pareciera que no tendrían por qué tener cabida. Eh, entonces se plantea de nuevo, pues como una gran pregunta, ¿sí? ¿Cómo construir puentes y vasos comunicantes entre una tradición, digamos, literaria muy centrada, en el caso pues de nuestra academia, en lo eurocéntrico, pero que también es una tradición que se está replanteando, que se está transformando, que se está ampliando, y pues que en ese replantearse, digamos, comienzan a emerger estas expresividades, pues que tienen unas, eh, unas clasificaciones y unas lógicas eh, y unos sentires, ¿sí? Como para no quedarnos en el terreno de la racionalidad, eh, y unas, digamos, religiosidades, pues, muy específicas. Es, también me acordé de Cornejo Polar hablando del crítico literario como el rey Midas, que decía todo lo que toca el crítico literario lo vuelve literatura. Entonces, un poco como diciendo que estos corpus terminan acomodándose, digamos, a los elementos de análisis propios del crítico y de la tradición donde está parado. Pero entonces, digamos, cómo transformar como esas dinámicas, cómo darle cabida a un diálogo más simétrico, eh, y también, digamos, como a una apertura en distintos sentidos donde el estudio de las expresiones verbales, de las oraliteraturas, de las oralitegrafías, los etnotextos, las literaturas del cuarto mundo, eh, las literaturas alternativas, bueno, todos estos términos, pues encuentren no una adaptación, digamos, eh, a la, a la perspectiva, digamos, del crítico, sino encuentren, digamos, un diálogo rico y enriquecedor, pues, con las trayectorias, con las iniciativas, con los procesos de revitalización lingüística que se están gestando en las comunidades. Entonces, para esto, digamos que hay que situar muy bien el caso y explorar como siendo, diría yo, como muy sensible y estando muy dispuesto, digamos, a deconstruir los esquemas de análisis pues, con los que uno se ha formado. Entonces yo creo que hay un terreno muy interesante, un terreno donde
los conceptos en lenguas nativas, digamos, no para usarlos al modo en que se utilizan en sus contextos culturales de origen, sino, digamos, para replantear formas de lectura y de interpretación y de interacción con estas tradiciones convergentes, pueden ser útiles. Entonces, para el caso de las expresiones pues de los pueblos de la gente de centro, pues hay varios autores, Selnis Vivas, Juan Álvaro Echeverry, y bueno, otros, incluyéndome, que hemos visto en el concepto, digamos, de canasto, Kırgay, una noción, pues, digamos, potente para poder poner, o, digamos, pensar esos vínculos potenciales de esas trayectorias, digamos, de los autores indígenas. En mi caso, pues, fue una autora, Ocaina Murui, que, pues, digamos, desde esta perspectiva construye un canasto, un krugai, donde convergen estas distintas tradiciones y dan una perspectiva, digamos, muy, como muy personal, muy desde, digamos, la construcción de subjetividad de esta autora, pero pues, digamos, retomando un concepto que es de uso pues común entre ciertos discursos de la gente de centro, eh, y que, pues, digamos, permite contextualizar y, digamos, como que abrir la mirada un poco eh, a estas formas y a estas expresividades que, pues, que están siendo, eh, que están teniendo un espacio en el mundo de la academia y en los circuitos pues, de la ciudad letrada, de construcción y de construcción de nuestros imaginarios o nuestras nociones de la literatura o de lo literario. Entonces, yo creo que, digamos, por ahí eh, una perspectiva muy interesante, que implica no solo transformar, o digamos, como agarrarse de una categoría nativa para decir, listo, sí, con esto, eh, digamos, voy a redimir toda mi influencia etnocéntrica para sentirme un poco más, digamos, más plural y diversos, sino que, digamos, son concepciones que también pueden ser operativas en un horizonte de transformación, pues, de la academia misma. Entonces, para poner un ejemplo, uno de los autores que te acabo de mencionar, los dos, ¿no? Pues, Juan Álvaro Echeverry y Selnis Vivas, desde, desde las universidades, desde los contextos académicos en los que están, pues, digamos, hay una búsqueda, digamos, de transformación de las dinámicas mismas en las que se genera conocimiento y en las que, pues, digamos, hay una apertura y una necesidad de exploración sobre otras formas, ¿no? Otras metodologías para generar, pues, una interacción más simétrica eh, y más coherente, ¿no? En el sentido de, pues, que hablamos de interculturalidad, pero generalmente terminan siendo procesos, pues, de afirmación y reconocimiento de la diferencia, pero sin que me toque en mis paradigmas identitarios y en el caso de la academia, en mis formas de construir y legitimar el conocimiento. Eh, entonces son experiencias bonitas las que están llevando estos profesores en la Universidad de Antioquia, en la sede Amazonia de la Nacional
y solo con el análisis y la apropiación de categorías, sino con, digamos, con la práctica, ¿sí? Con un escenario de transformación, pues, que tiene que ver, pues, con la práctica, con la ejecución. Eh, y eso también es, pues, muy del pensamiento indígena, ¿no? Como el conocimiento, pues, se construye, pues, en ese entretejido, pues, que se construye eh, desde el hacer mismo. Camilo, esta última pregunta, bueno, de alguna manera ya la has respondido, pero me gustaría como escucharte más un poco alrededor de este problema, porque tiene que ver justamente con los procesos de formación que hay dentro de las universidades para formar licenciados en literatura o profesionales en estudios literarios, que son programas que hay en Latinoamérica, también profesionales en filología o filólogos. Mi pregunta es, ¿estamos listos o falta mucho para que veamos, bueno, ya sabemos que hay programas de educación propia, pero hablando, por ejemplo, doy un ejemplo de universidades privadas, universidades públicas, estamos listos para ver un proceso de formación de críticos literarios, de jóvenes críticos literarios, de jóvenes docentes, tanto de educación primaria como secundaria y posibles futuros docentes universitarios, pero también gestores e inclusive hasta editores y promotores de este tipo de literaturas. Estamos listos para eso. Se ve en el horizonte que ya se venga esa transformación para formar, digo yo, críticos oralitores o críticos de textos o inclusive críticos que reconozcan estos canastos plurales. ¿Estamos listos para eso? ¿Falta mucho? Yo creo que la, la participación de los intelectuales indígenas y de los estudiantes indígenas en estos procesos de transformación de la academia y de estas carreras en particular es muy importante. Y yo veo en esa apuesta desde las comunidades porque sus jóvenes se formen en la academia, pues en las universidades, como algo pues que tal vez va en esa dirección de intercambio, ¿no? Hugo Jamioy, que pues es un oralitor Kamsa, él habla de la alfabetización a la inversa, en una metáfora muy bella para, digamos, invertir esas lógicas en las cuales la población indígena se ha visto ligada pues a estigmas y a prejuicios con los que todavía tienen que cargar encima. Entonces, este proceso como de alfabetización a la inversa, yo creo que eh, es, eh, digamos, a mí me parece muy diciente, ¿no? Como esa metáfora, en el sentido de, eh, digamos, de ese reconocimiento de esas pluralidades y del potencial que tiene, pues, un estudiante que viene con sus procesos de formación, digamos, como en sus comunidades y que viene a la universidad no para formatearse, sino para generar, digamos, interacción y procesos de transformación eh, de estas apuestas y de estos proyectos académicos. Pero entonces, pues es necesario que haya un lugar para él o para ella. Hasta hacer, digamos, en la misma universidad donde pues estamos construyendo, digamos, como estos posibles escenarios. Un estudiante Aruaca me decía que
por ejemplo, un colega que algún profesor en un grupo de WhatsApp la había como regañado, la había como hecho sentir mal por estar chateando en un grupo de WhatsApp en Icon. Entonces, lo que uno ve ahí es que, pues, mientras que en algunos circuitos, pues, hay todo pues, una serie de debates y de preguntas y de búsquedas y de reivindicaciones, pues, en otros circuitos de ese universo complejo que es la academia, pues hay unas miradas todavía muy sesgadas. Pero yo sí creo que hay ejemplos y experiencias en todo el mundo muy interesantes y que digamos que es una semilla que empieza a germinar y ahí tenemos, pues en nuestro caso desde la academia, pues toda una labor y un compromiso como para hacer, digamos, para cuidar esas semillas y para darle un lugar a esos escenarios, pues, digamos, transformadores y que abran las perspectivas como en un diálogo más simétrico. Entonces, bueno, como siempre hay mucho trabajo por hacer, pero hay semillas muy, digamos, muy bien plantadas y pues con esa energía vital pues que va seguramente a florecer y a fructificar pues en procesos pues que hay que estar abonando, ¿no? Pues en lo personal esa es mi apuesta, mi compromiso, y yo encuentro que hay muchas sinergias y muchos ecos en distintas partes que están buscando por caminos similares. Entonces yo no sé si estamos preparados, pero yo sé que ya se han dado pasos muy importantes eh, y que en este momento es importante pues, digamos, honrar esos pasos, como esas trayectorias, conocerlas y buscar, pues, como esos escenarios de aprendizaje y intercambio mutuo, ¿no? Eh, entonces, pues yo estoy comenzando mi carrera eh, académica como profesor, entonces no tengo otra que ser optimista y creer que estos procesos van a rendir unos frutos, digamos, para la sociedad importantes. Vale, muchas gracias, Camilo. Yo creo que en tu entrevista, en tus respuestas, nos queda clara la necesidad de abrir la crítica. Nos sitúas en algo que me queda sonando frente a un horizonte de transformación cuando estamos enfrente de conceptos como, por ejemplo, el de canastos plurales o literaturas comunitarias. Y también nos afirmas que como docente universitario tienes una esperanza en torno a que este campo de la literatura se reivindique. Bien, muchas gracias, Camilo, por habernos acompañado y por compartir tus respuestas. Gracias a ti, Diego, y hasta una próxima.